Buen día a todos y a todas. Recibid un fraternal saludo republicano desde la Huella San Xoán, del concello de Mieres, en el corazón de la cuenca minera asturiana. Hay que decir que, bueno, agradezco, por supuesto, que me invitéis a participar en este acto. Y tengo que decir que, bueno, esta situación tan atípica que estamos viviendo, por lo menos la única ventaja que le veo a celebrar el 14 de abril confinados en casa es que por lo menos no lo celebramos en los cementerios. Y digo esto porque, por desgracia, el republicanismo peca muchas veces de reproducir inconscientemente las acusaciones de la derecha, asociando la república con la guerra civil y con la derrota posterior y inevitablemente con el fascismo, porque tenemos, yo creo que la mala costumbre de, en muchas ocasiones, celebrar en los 14 de abril yendo a los cementerios a honrar a las víctimas de la represión fascista. Y creo que eso es un error, porque efectivamente la República es la primavera, la República es la esperanza, la República es la luz y el franquismo es evidentemente todo lo contrario. Por eso creo yo que la memoria democrática, que efectivamente es una materia de la que no podemos prescindir en absoluto, no creo que la debemos de celebrar cualquier otro momento del año que no sea los 14 de abril. Bien, pero en todo caso, ya que estamos pues, haciendo de la necesidad virtud, y estamos confinados en casa, pues yo lo que sí quería hacer una breve intervención intentando hablar un poco de los paralelismos que podemos establecer entre esta crisis actual del régimen y la que tuvimos, bueno, la que se tuvo hace cosa de 100 años, más o menos, ¿no? Igual que hace 100 años había una crisis del bipartidismo que se venía arrastrando desde hacía una década, es decir, había dos partidos que se turnaban en el poder, que ya no se podía mantener las cosas como hasta el momento, pero que la oposición tampoco tenía la fuerza suficiente como para tumbarlos. Había una situación económica evidentemente también complicada, que en un contexto distinto, en el caso de hace 100 años, bueno, pues era la salida de la Primera Guerra Mundial y con ello la pérdida de todo ese mercado para la exportación que había supuesto los países en conflicto, y ahora, bueno, pues lo que estamos es más bien intentando salir todavía del todo de la crisis de 2008, más encima la que se nos viene ahora con el tema de la pandemia. Teníamos también pues una pandemia que efectivamente era la famosa epidemia de lo que se daría en llamar injustamente la gripe española, que también ponía de relieve un poco las posibles carencias del sistema sanitario. Bueno, más bien en el caso de hace 100 años era la ausencia del sistema sanitario y, y bueno, también la gestión política de la misma, ¿no? De esa crisis sanitaria. Y luego también tenemos, bueno, un conflicto catalán, que evidente, que había hace 100 años y que lo hay ahora, más exacerbado aún. Y luego, bueno, hay también un factor de paralelismo interesante, que es que en 1912, hartos de que el republicanismo no consiguiera sus metas y atravesado por las enormes divisiones internas, pues se tradujo en la aparición de un nuevo partido que decidió que había que superar el juego monarquía-república y por lo tanto que lo importante era que había que entrar en un juego distinto, que era que el régimen fuera democrático. Que entonces la cuestión no era república o monarquía, sino democracia sí, democracia no. En ese sentido, bueno, podemos establecer un paralelismo con la propia aparición de Podemos, que considera a la izquierda, como consideró el Partido Reformista de Melquiades Álvarez, a los republicanos como unos fracasados, y que por lo tanto había que hacer algo que superara la dicotomía del momento, y que por lo tanto la cuestión no era la izquierda-derecha, sino superar el tablero entrando a otra dinámica. Y, y, bueno, hay que decir que en ese sentido lo que tuvimos ahora en los últimos años fue un neomelquiadismo que tuvo éxito, porque Melquiades Álvarez nunca consiguió su sueño dorado de ocupar ministerios en los gobiernos de la monarquía de la restauración, y oye, mira, pues hay aquí algunos, los magos de la Complutense, sí lo consiguieron, ¿no? Y eso es un factor, bueno, pues diferencial evidente, que estos llegaron a donde Melquiades no fue capaz de llegar. Pero claro, también hay otra diferencia fundamental, que es que aunque el melquiadismo bueno, jugó un papel que en última instancia aparentemente podía significar una ruptura con el régimen, pero en última instancia contribuyó a reforzarlo, por lo menos a intentar mantenerlo, seguía habiendo un republicanismo fuerte, fuera del Partido Reformista, y unas organizaciones obreras fuertes y combativas, claramente enfrentadas
al régimen. Ahora, bueno, la situación en ese sentido no, es bastante más descorazonadora. A la izquierda de la galaxia de Unidas Podemos, pues no hay mucha cosa, quitando evidentemente excepciones en los diferentes territorios y comunidades. Claro, estamos en una crisis de régimen. Primero, bueno, pues porque la propia arquitectura política del régimen del 78, pues efectivamente lleva en crisis desde hace bastante tiempo, y además eso se ve agravado, perdón, por los propios escándalos de la monarquía, por ese secreto a voces que eran los escándalos del rey Juan Carlos, que ahora van saliendo a la luz, y que bueno, que casualmente salen a la luz cuando estamos todos encerrados en casa y no podemos salir a manifestarnos, y manifestarnos es en la calle, en las redes, y nos manifestamos mucho, pero eso de poco vale. Lo que sigue tirando un régimen abajo son las plazas llenas, no el Twitter bufando, ni una indignación enorme en Facebook o en YouTube. Pero claro, creo que también estamos viviendo la crisis que va a venir, o que está viniendo ya, y que nos va a caer encima cuando salgamos de esta situación de cuarentena o de confinamiento. Bueno, pues creo que también es una oportunidad, aunque suena mucho atópico, ¿no? Pero efectivamente es una oportunidad del republicanismo para reinventarse, porque es también una oportunidad para reinventarnos como país y como colectividad, como comunidad política. Y claro, ahí sí creo que ahí sí que tenemos que mirar a los clásicos, y no es casualidad que tenga aquí de fondo a Pi Margall, porque sí creo que tenemos que mirar a los clásicos del republicanismo, y fundamentalmente al que estoy mencionando, como una herramienta fundamental para rediseñar un modelo de convivencia que pueda resultar funcional. Funcional, no a todos, porque eso es imposible, pero sí a la inmensa mayoría que somos evidentemente los trabajadores, los que vivimos de nuestro trabajo o aspiramos a vivir de ello, ¿no? Eh, de esta crisis yo creo que pone más que nunca de relieve la necesidad de la vigencia de los valores de libertad, igualdad y fraternidad, los valores clásicos del republicanismo, porque podemos salir de ella más libres, más iguales y más fraternos, o al contrario, más esclavos, más desiguales y más egoístas. Y no lo digo también por ir a lugares comunes, me refiero a que debates, por ejemplo, que es necesario tener en la sociedad, y que primero tiene que tener el republicanismo, porque el republicanismo tiene que mirar a los clásicos y también tiene que reinventarse y reformular alternativas políticas. Pues los republicanos tenemos que debatir cuestiones, por ejemplo, como la renta básica, si estamos de acuerdo con una renta básica universal, o al contrario, lo que defendemos es el trabajo universal para todos. Y eso es un debate que hay que tener en clave republicana, en clave de fraternidad y en clave de libertad y de igualdad, ¿no? Y luego, claro, ese debate teórico y ese debate programático se tendrá que traducir en una expresión política de la que, repito, seguimos estando dramáticamente ausentes. Y es más necesaria que nunca, porque precisamente los escándalos de la monarquía y los tremendos sacrificios económicos a los que se va a imponer a la clase trabajadora para salir de esta situación, pues hacen más necesaria que nunca una alternativa por la izquierda, que repito que está ausente. La izquierda ahora mismo está secuestrada en el gobierno, está secuestrada en los gobiernos de la monarquía, está secuestrada en los gobiernos de la Segunda Restauración, y además se nos está intentando presentar la defensa de ese gobierno como la alternativa a la derecha reaccionaria que tenemos. Que efectivamente tenemos una derecha reaccionaria Montaraz, que mete miedo, pero eso no quiere decir que la alternativa sea seguir siendo el club de fans de, de este gobierno supuestamente de progreso. Por lo tanto, yo creo que el 14 de abril es una buena ocasión para reflexionar sobre el republicanismo que queremos y el republicanismo que necesitamos, y precisamente tener en cuenta también que el 14 de abril del 31 llegó en un momento en el que toda Europa se estaba deslizando hacia el fascismo. Y por desgracia lo que estamos viendo ahora en Europa son vientos bastante preocupantes, y sobre todo en un contexto en el que España ya no es un Estado soberano. Es curioso cómo la dificultad que hay por parte de la clase política española para ceder soberanía hacia abajo, hacia la ciudadanía, hacia los pueblos y naciones del Estado, pero en cambio la alegría con la que se diseñó una constitución, la primera de la globalización, como decía Joan Garcés, diseñada para perder soberanía hacia arriba. Efectivamente, España ya no es un Estado soberano, depende por completo de la UE, que es decir, de Alemania y satélites, y en última instancia esos son los que nos van a imponer unas políticas económicas con las que tenemos que romper radicalmente si queremos realmente hacer posible ese sueño de república democrática, de república fraterna, de república plurinacional y de república federal. Por todo ello, y no me extiendo más porque luego esto tarda mucho en subir a la red,
Muchas gracias, compañeros, por vuestra atención y, como siempre, salud y república.